Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los dinosaurios. La Biblia dice, échale un vistazo al Behemoth, a quien hice al igual que a ti. Come hierba como un buey. Ve qué fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Sus huesos son fuertes como bronce y sus extremidades como barras de hierro. Los montes producen hierba para él, se echa debajo de sus sombras y se oculta en los juncos del pantano. Edward D. Cope es conocido por la llamada ley de Cope, esencial en la teoría de la evolución, que afirma que a partir de la primera bacteria, todo evoluciona haciéndose no solo más complicado, sino más grande. Pero la realidad es que los humanos y animales actuales suelen ser más pequeños que sus antecesores. Por ejemplo, el tigre moderno es más pequeño que el tigre colmillos de sable y la libélula actual mucho más pequeña que los fósiles de libélulas gigantes. Aún los dinosaurios eran mucho más grandes que sus parientes que hasta la fecha les sobreviven. Los mamuts peludos y mastodontes imperiales, anteriores al cataclismo y catástrofe mundial y la subsecuente edad de hielo, eran mucho más grandes que los elefantes actuales, y hay evidencias de que antes de que se perdiera la capa de vapor que los protegía de las radiaciones solares ultravioletas, había gigantes y los humanos vivían mucho más. A partir de 1842, el zoólogo Sir Richard Owen les empezó a llamar dinosaurios, que quiere decir lagartos terribles, a unas 300 especies de reptiles extintos, desde unos pequeños como lagartijas hasta los más grandes como el tiranosaurio rex. Eran ovíparos y había bípedos y cuadrúpedos. Los dinosaurios eran vertebrados, había insectívoros, herbívoros, carnívoros y omnívoros. Hay indicios de que algunos vivían en manada y otros, como el tiranosaurio rex, eran solitarios. Vivieron durante los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico de la era Mesozoica, supuestamente entre hace 230 y 70 millones de años y durante 160 millones de años. Las similitudes, llamadas sinapomorfias, de los dinosaurios bípedos, o sea, de los que caminaban en dos patas, eran que tenían sacro y cadera que les permitía ser bípedos. Tenían extremidades con 3 dedos y las superiores eran más pequeñas. Tenían codos orientados hacia atrás y rodillas hacia adelante. Tenían un cráneo diápsido, o sea, que tenía 2 orificios temporales y un paladar doble que les permitía respirar y comer simultáneamente. Mencionemos ahora que los creacionistas catastrofistas, en vez de creer que los seres vivos aparecieron por obra y gracia de la casualidad y por la evolución a partir de una bacteria, basados en las recientes evidencias dadas por el ADN, creen que todos los seres vivos fueron diseñados y creados como especies únicas hace menos de 10.000 años y que las plantas, animales, dinosaurios y humanos fueron todos contemporáneos. Como evidencias de esto último, se conservan múltiples huellas fosilizadas de pies humanos junto a las de dinosaurios, por ejemplo del período carbonífero, que es aún anterior al Jurásico. Hay pictografías prehistóricas con dinosaurios, hay huesos de dinosaurios labrados antes de quedar fosilizados, hay figuras de dinosaurios talladas en piedra en Camboya y Perú, por ejemplo, y dibujos de dinosaurios conservados en la antigua cerámica griega y romana. Los dinosaurios, junto con el 99% de las otras especies, se extinguieron en forma abrupta. La teoría evolucionista más popular es que la caída de un gran meteoro en la península de Yucatán
causó cambios ambientales letales para ellos en la región, pero cuando en el siglo XX se encontraron fósiles de dinosaurios en los 5 continentes, esta teoría quedó invalidada. Stephen Jay Gould comenta que en cambio los catastrofistas, apoyados en las evidencias geológicas y paleontológicas actuales, sostienen que las especies no surgieron gradualmente ni por evolución, sino súbita y totalmente formadas, que su extinción fue consecuencia de los terribles cataclismos que acompañaron y siguieron al diluvio mundial alrededor del año 3000 a 2500 a.C., y que los estratos que fosilizaron a los organismos que sepultaron abruptamente se formaron rápidamente. La evidencia demuestra que el depósito lento y gradual del sedimento permite la putrefacción, descomposición y pulverización de los restos orgánicos, y que solo el depósito rápido a grande presión de una pesada capa de lodo sedimentario sobre otra pudo sepultar y aislar del oxígeno y el medio ambiente a las plantas y animales que solo así se fosilizaron. L. Brand y J. Florence comentan: un gran número de anfibios y reptiles dejaron huellas fosilizadas en estratos inferiores al estrato donde quedaron finalmente fosilizados sus cuerpos. Esto confirma la rápida secuencia, en meses y no millones de años, del depósito de los estratos fosilíferos. Además, muchos animales marinos fueron transportados y fosilizados en varios estratos, en grandes bancos de arena y hasta en cuevas de altas montañas, y de acuerdo a su movilidad, los animales y las plantas fueron desarraigados, arrastrados, concentrados y sepultados subsecuentemente en estratos superiores. Por su movilidad, rara vez las aves y simios y humanos fueron sepultados y fosilizados. Pero debemos aclarar que la extinción no es evolución. Así, aunque los evolucionistas exhiben las enormes osamentas de dinosaurios como evidencia de evolución, ni en los miles de millones de fósiles aún sepultados, ni en los 200 millones de fósiles de 250,000 especies diferentes actuales y extintas presentes en los museos, hay formas transicionales o eslabones perdidos. Así, ninguno de los 300 tipos de dinosaurios identificados son formas transicionales entre una especie y otra. El paleontólogo Heribert Nilsson de la Universidad de Lund en Suecia, tras 40 años de estudiar fósiles de plantas y animales, afirmó que las formas transicionales y los eslabones perdidos ya no se encontrarán jamás. Por otro lado, las evidencias indican que la extinción de los dinosaurios fue causada no por un meteoro con efectos regionales, sino por una catástrofe de alcance mundial como el diluvio, el volcanismo y la era del hielo subsecuentes. Pero aún hay vivos animales similares a los dinosaurios, los cocodrilos, iguanas y el dragón de Komodo, que apenas fue descubierto en 1912. Al respecto, Ernest Mayr comenta: los cocodrilos del Nilo y los caimanes de Norteamérica del grupo de reptiles conocidos como cocodrilianos de nariz ancha son fósiles vivientes, en el sentido de que se asemejan en la forma y aspecto de sus cuerpos y cabezas a formas de vida ancestrales como los dinosaurios. Hace apenas 500 años, el Aepyornis, un dinosaurio volador de media tonelada de peso, todavía vivía en la isla de Madagascar. En 1925, en Bahía de Monterrey, California, quedó varado un plesiosaurio con cuello de 7 metros de largo, y otro de 1,800 kilogramos fue pescado por un barco japonés en las costas de Nueva Zelanda
en 1977. Es más, la revista Science del 13 de abril de 2007 publicó que la doctora María H. Schweitzer encontró un hueso fosilizado de Tiranosaurio Rex con médula ósea, vasos sanguíneos y células íntegras, de donde se pudieron analizar algunas secuencias de aminoácidos de sus proteínas. Todo esto descarta que los dinosaurios se hayan extinguido hace millones de años. La conclusión de los más famosos paleontólogos Colin Patterson, David Raup y Niels Eldredge, que han dedicado su vida entera al análisis, clasificación y conservación del 50% de los 200 millones de fósiles resguardados en museos, es que en los fósiles no existen las formas transicionales indispensables para sustentar que hubo evolución. La Biblia dice: «Oh Señor, cuán grande variedad de cosas has creado. Ahí está el grande y anchuroso mar rebosando de toda clase de vida, y donde juega Leviatán, serpiente furtiva y tortuosa, capaz de matar al dragón del mar. Las hileras de sus dientes se espantan, con sus estornudos se enciende lumbre, y de sus narices sale humo, y no hay sobre la tierra semejante a él». Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.